Érase una época en que el aire mismo se volvía enemigo, y tú, médico del siglo XIV, despiertas cada mañana sabiendo que la muerte ronda por las calles empedradas de tu ciudad. El hedor a carne putrefacta se filtra por las ventanas de tu consulta, mientras afuera los carros recogen cadáveres como si fueran leña. Tus manos, que una vez curaron con certeza, ahora tiemblan ante la magnitud de lo desconocido. Los bubones negros florecen como flores malditas en los cuerpos de tus pacientes, y observas impotente como la ciencia que conoces se desmorona ante esta plaga implacable. Tu máscara de cuero con pico de ave te convierte en una figura siniestra, pero es tu única protección contra un mal que no comprende de títulos ni conocimientos. Esta noche descubrirás cómo era caminar por los pasillos de la muerte cuando la medicina se encontraba en su hora más oscura. Conocerás los tratamientos desesperados, los remedios imposibles y el coraje de quienes enfrentaron lo impensable. Pero antes de que te acomodes, tómate un momento para dar un me gusta y suscribirte. Y no te olvides de comentar desde qué lugar te estás desvelando hoy. Así estarás listo para sumergirte por completo en este viaje en el tiempo. Ahora baja las luces, y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. El aire espeso se carga de una pestilencia que no abandona nunca tus fosas nasales, una mezcla nauseabunda de carne putrefacta, sudor agrio y el humo acre de las hogueras que devoran cadáveres día y noche en las afueras de la ciudad. Caminas por calles que antes bullían de vida, donde ahora solo resuenan tus pasos sobre el empedrado húmedo, manchado de fluidos corporales que nadie se atreve a limpiar. El silencio es absoluto, roto únicamente por gemidos lejanos que emergen de las ventanas entornadas y el crujir siniestro de las ruedas de los carros mortuorios. ¿Qué se siente al ser el único que se acerca cuando todos huyen? Tu túnica, impregnada de vinagre y hierbas aromáticas, se adhiere a tu piel sudorosa mientras avanzas hacia otra puerta marcada con la cruz roja. La madera cruje bajo tus nudillos cuando llamas, y la respuesta es siempre la misma: un silencio sepulcral o el llanto desesperado de quien ya no tiene esperanza. Dentro de esa vivienda, el aire es irrespirable, denso como una sopa de muerte donde se mezclan los vapores del vómito, la sangre coagulada y el olor dulzón de la gangrena. Los cuerpos yacen retorcidos en posturas imposibles, con la piel ennegrecida por los bubones que estallan como frutos podridos. Tus manos tiemblan mientras palpas una frente ardiente, sintiendo bajo la piel el pulso errático de una vida que se escurre entre tus dedos. El sudor frío de la agonía se mezcla con el calor febril que devora desde dentro, y tu corazón se acelera porque sabes que cada contacto puede ser tu sentencia de muerte. ¿Cuántas veces has sentido esa misma fiebre recorrer tu propio cuerpo al regresar a casa? El miedo te acompaña como una sombra, susurrándote que esta vez, quizás, no habrá regreso. La muerte no llegaba sola durante aquellos años terribles del siglo XIV. Venía acompañada de una desesperación que transformaba a los seres humanos en bestias, a las madres en asesinas de sus propios hijos, a los hombres de fe en blasfemos que maldecían a Dios. En ese mundo apocalíptico, donde la peste negra arrasaba Europa como un tsunami de podredumbre, existían quienes no huían. Hombres y mujeres que caminaban directamente hacia el corazón de la tormenta, armados únicamente con su conocimiento limitado y una determinación que bordeaba la locura. Eran los médicos de la peste, y su historia es la de una batalla perdida de antemano, pero librada con una dignidad que desafía cualquier comprensión. La peste bubónica, causada por la bacteria Yersinia pestis, mató entre 75 y 200 millones de personas en Europa entre 1347 y 1351, borrando del mapa entre el 30 y el 60% de la población continental. Imagínate despertar cada mañana sabiendo que tu profesión te convierte en el testigo privilegiado de esa hecatombe. Cada puerta que tocas, cada pulso que tomas, cada herida que examinas, te acerca un paso más a tu propia tumba. Y sin embargo, sales de casa con la misma determinación férrea que el guerrero que marcha hacia una batalla que sabe perdida. ¿Por qué lo hacías? ¿Qué fuerza inexplicable te empujaba a seguir adelante cuando la muerte se había vuelto tan común como el amanecer? La respuesta reside en algo más profundo que el simple deber profesional. Era una mezcla explosiva de arrogancia intelectual, compasión ciega y una fe inquebrantable en la capacidad humana para desafiar lo imposible. Creías en tu ciencia, aunque esa ciencia fuera un castillo de naipes construido sobre supersticiones y teorías medievales que hoy nos parecen risibles.
Creías en tu capacidad para sanear lo que Dios había maldecido, para detener con tus manos lo que las fuerzas del infierno habían desatado. El peso de esa responsabilidad era aplastante. Cada noche, al regresar a tu hogar, te despojabas de esas ropas empapadas de muerte y te preguntabas si habías traído contigo el germen de la destrucción. Tus hijos te miraban con una mezcla de admiración y terror, conscientes de que su padre o su madre caminaba diariamente por los dominios de la muerte. Tu esposa te esperaba con una sonrisa forzada, sabiendo que cada beso podía ser el último, cada caricia una despedida silenciosa. La tensión se volvía insoportable. Vivías en un estado constante de alerta, escuchando cada tos, palpando cada fiebre, examinando cada mancha en la piel con el ojo clínico de quien conoce íntimamente los síntomas de la perdición. El miedo se convertía en tu compañero más fiel, susurrándote al oído que tu próximo paciente podía ser tu verdugo. Y sin embargo, continuabas. Porque alguien tenía que hacerlo. Porque en medio de ese caos absoluto, alguien tenía que mantener encendida la llama de la esperanza, aunque fuera del tamaño de una vela en la tormenta. Esta es la historia de esos hombres y mujeres extraordinarios que eligieron quedarse cuando todo el mundo huía. La historia de quienes transformaron su consulta en un campo de batalla, su conocimiento en un arma desgastada, su compasión en un escudo de papel. La historia de cómo se vivía la medicina cuando la medicina parecía haber perdido todo su sentido, cuando curar se volvía sinónimo de morir, cuando el juramento hipocrático se convertía en una sentencia de muerte. Una historia que nos habla de la grandeza y la miseria del espíritu humano, de su capacidad infinita para encontrar luz en la oscuridad más absoluta. El siglo XIV emerge como una época de contrastes brutales, donde la cristiandad medieval se desmorona bajo el peso de sus propias contradicciones y una naturaleza que parece haber declarado la guerra a la humanidad. Caminas por un mundo que aún no conoce la imprenta, donde el conocimiento médico se transmite de maestro a discípulo como un secreto guardado celosamente, donde las universidades de París, Bolonia y Montpellier son faros de sabiduría en un océano de ignorancia. La medicina que practica se basa en textos griegos y árabes traducidos al latín, en las enseñanzas de Galeno que tienen más de 1000 años de antigüedad, en una comprensión del cuerpo humano que mezcla observación empírica con especulación filosófica. ¿Cómo enfrentas lo desconocido cuando tus herramientas intelectuales fueron forjadas en épocas que jamás imaginaron semejante catástrofe? Las calles por las que transitas son laberintos angostos y serpenteantes, donde los edificios de madera y adobe se inclinan peligrosamente sobre el empedrado irregular, creando túneles sombríos que nunca conocen la luz directa del sol. El aire se vuelve asfixiante en estos pasillos urbanos, donde los olores de la vida cotidiana se mezclan con los vapores de la muerte, el humo de las cocinas, el hedor de los desperdicios arrojados desde las ventanas, la pestilencia de los pozos ciegos desbordados. Tus pies se hunden en el barro que mezcla lluvia, excrementos y sangre, mientras las ratas corren libremente entre los adoquines, portando en sus pulgas microscópicas la semilla de la destrucción. La ciudad se ha convertido en un organismo enfermo, donde cada rincón exhala la putrefacción de una civilización que agoniza. Las viviendas que visitas son estructuras precarias de 2 o 3 pisos, con los talleres artesanales en la planta baja y las habitaciones familiares apiñadas en los niveles superiores. Las paredes de madera cruda sudan humedad, y los techos de paja gotean constantemente, creando charcos fétidos donde proliferan los insectos. No existe ventilación adecuada, y las ventanas son simples agujeros cubiertos con pieles de animales o telas enceradas que apenas filtran la luz. El aire interior es espeso, viciado por el humo de las velas de cebo y los braseros que intentan combatir el frío perpetuo. En estas cámaras claustrofóbicas, familias enteras se hacinan en espacios no más grandes que una habitación moderna, compartiendo jergones de paja infestados de pulgas y chinches. ¿Cómo diagnosticas en la penumbra, cuando tus manos son tus únicos ojos? El instrumental médico que portas es rudimentario pero precioso, frascos de vidrio soplado para las sangrías, cuchillos de acero para las incisiones, cauterizadores de hierro que calientas al rojo vivo sobre brasas ardientes. Tus bolsas de cuero contienen hierbas secas cuyo aroma acre te acompaña como una nube protectora, ruda, tomillo, romero, ajenjo. El vinagre es tu aliado más fiel, un líquido ácido que crees capaz de purificar el aire corrupto y protegerte de los miasmas venenosos.
Cada herramienta tiene el peso de la tradición y la esperanza, pero también la fragilidad de lo inadecuado ante lo inconmensurable. Las estaciones del año han perdido su ritmo natural, como si la peste hubiera alterado el orden mismo de la creación. El invierno de 1347 fue excepcionalmente crudo, con heladas que agrietaron la tierra y nevadas que sepultaron aldeas enteras bajo mantos de hielo. La primavera llegó tarde y enferma, con cosechas raquíticas y ganado diezmado por epidemias secundarias. El verano arde con una intensidad sobrenatural, como si el sol mismo hubiera enloquecido, creando un calor húmedo y pegajoso que acelera la putrefacción de los cadáveres y multiplica las moscas que zumban en nubes densas sobre los cementerios desbordados. El otoño se vuelve interminable, con lluvias torrenciales que convierten las calles en ríos de lodo y los hogares en ciénagas inhabitables. Europa entera se ha transformado en un continente de ciudades fantasma y campos abandonados. Los caminos que antes bullían de mercaderes, peregrinos y artesanos ambulantes, ahora se extienden desiertos bajo cielos plomizos, interrumpidos únicamente por las cruces de madera que marcan las fosas comunes. Los puertos mediterráneos, otrora hervideros de comercio internacional, exhalan el hedor de las naves abandonadas donde se pudren las mercancías junto con sus tripulantes. Las rutas comerciales que conectaban Constantinopla con Londres, Venecia con Brujas, se han convertido en senderos de muerte que ningún viajero sensato se atreve a recorrer. La geografía misma parece haber cambiado, como si la peste hubiera reescrito el mapa del mundo conocido. Las ciudades se encogen sobre sí mismas, rodeándose de murallas inútiles que no pueden detener a un enemigo invisible. Los monasterios, otrora refugios de paz y sabiduría, se convierten en morgues donde los monjes mueren rezando sobre manuscritos que jamás volverán a ser leídos. Las catedrales góticas, esas montañas de piedra que desafían al cielo, permanecen semivacías, con sus naves resonando únicamente con los cánticos fúnebres de los pocos supervivientes. En este mundo descompuesto, tu figura se recorta como una anomalía, un superviviente que se niega a aceptar la derrota. Caminas entre ruinas humeantes y cadáveres abandonados, portando tu conocimiento como una antorcha que parpadea en la oscuridad. Cada paso te adentra más en el corazón de una civilización que se desintegra, donde las leyes de la naturaleza parecen haberse suspendido y solo queda la voluntad humana enfrentada a lo imposible. El mundo que conociste ha muerto, y sobre sus cenizas nace una realidad nueva, terrible y fascinante, donde ser médico significa ser testigo del fin de una era y quizás, solo quizás, el arquitecto de una nueva esperanza. Tu mundo médico se sustenta sobre 4 pilares que parecen inquebrantables como las columnas de una catedral, pero que en realidad son tan frágiles como el cristal ante la realidad de la peste. La teoría de los humores domina cada diagnóstico que realizas, cada tratamiento que prescribes, cada esperanza que alimentas en el corazón de tus pacientes moribundos. Sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra danzan en un equilibrio perfecto dentro del cuerpo humano, al menos según las enseñanzas de Galeno que has memorizado como oraciones sagradas. Cuando ese balance se rompe, cuando los humores se corrompen o se desbordan, la enfermedad se apodera del organismo como una tormenta que arrasa campos de trigo. ¿Cómo explicas entonces esta pestilencia que no respeta humores ni equilibrios, que devora por igual a sanguíneos y melancólicos? El aire que respiras está viciado, corrompido por influencias astrales malignas que alteran la composición misma de la atmósfera. Tus maestros te enseñaron que las conjunciones planetarias de 1345 predispusieron el aire terrestre a la putrefacción, creando miasmas venenosos que se filtran por cada poro de la piel y cada respiración que tomas. El término mal aire no es una metáfora sino una realidad tangible que puedes oler, sentir, casi tocar con tus manos temblorosas. Cada bocanada de aire pestilente es una dosis de veneno que se acumula en tus pulmones, cada exhalación una pequeña muerte que se escapa de tu cuerpo. Por eso llevas siempre contigo ramilletes de hierbas aromáticas, por eso empapas tu ropa en vinagre hasta que el olor ácido te provoca náuseas. El aire mismo se ha convertido en tu enemigo. La astrología médica te proporciona un mapa celestial para navegar por los misterios de la enfermedad, aunque ese mapa se revele cada día más inútil ante la magnitud de la catástrofe. Consultas las cartas natales de tus pacientes, buscas la influencia de Saturno en la casa de la muerte,
calculas el momento propicio para realizar sangrías según las fases lunares. Marte en conjunción con Júpiter explicaría la naturaleza violenta de esta pestilencia, mientras que la oposición de Venus podría justificar por qué ni siquiera el amor maternal puede detener el contagio entre familias. Las estrellas que brillan en el firmamento nocturno son testigos mudos de tu desesperación, puntos de luz que observan impasibles como tu ciencia astronómica se desmorona ante la realidad de los cadáveres que se apilan en las calles. La religión se entrelaza con tu práctica médica como la hiedra se abraza a los muros de piedra, creando una simbiosis inseparable entre fe y ciencia. Cada tratamiento que administras va precedido de una oración, cada diagnóstico se acompaña de una invocación a los santos patronos de la medicina. San Cosme y San Damián, los médicos mártires, son tus intercesores ante el trono divino, mientras que San Roque, protector contra la peste, recibe tus súplicas más desesperadas. Pero también sabes que esta enfermedad puede ser un castigo divino, una manifestación de la cólera de Dios ante los pecados de una humanidad corrompida. ¿Cómo curas lo que Dios ha enviado como escarmiento? ¿Cómo te opones a la voluntad del Todopoderoso sin caer en la herejía? La doctrina de las signaturas te enseña que cada planta, cada mineral, cada elemento de la creación lleva impreso el sello de su propósito divino. Las hojas amarillas del cardo santo curan las enfermedades de la bilis amarilla, las raíces rojas del ruibarbo purifican la sangre, las flores blancas del lirio mitigan los excesos de la flema. Dios escribió en la naturaleza un libro de medicina que solo los iniciados pueden descifrar, y tú pasas horas estudiando las formas, los colores, las texturas de cada hierba, buscando la clave que te permita descifrar el enigma de la peste. Tus manos acarician pétalos sedosos, trituran cortezas rugosas, destilan esencias que llenan tu laboratorio de aromas embriagadores. Cada preparado es una oración material, cada ungüento una esperanza cristalizada. El cuerpo humano es un microcosmos que refleja la armonía del universo, una catedral de carne y hueso donde cada órgano cumple una función sagrada en el gran concierto de la vida. El corazón bombea la sangre caliente como un sol interior, el hígado transforma los alimentos en los humores vitales, el cerebro destila los pensamientos como rocío matutino. Cuando examinas a un enfermo, no ves simplemente un organismo dañado sino un templo profanado, un cosmos en miniatura cuyas leyes han sido alteradas por fuerzas malignas. Tus dedos palpan el pulso buscando el ritmo perdido, tus ojos escudriñan la orina en busca de los colores que revelan los secretos internos. Cada síntoma es una palabra en un idioma que crees dominar, aunque esta pestilencia hable en una lengua que jamás aprendiste. La teoría del contagio se debate entre lo posible y lo impensable, entre la observación empírica y el dogma establecido. Ves cómo la enfermedad salta de una persona a otra como el fuego que devora la paja seca, como las familias mueren en cascada después de que el primer miembro sucumbe. Pero tus textos médicos niegan la posibilidad del contagio directo, insistiendo en que solo las condiciones ambientales corruptas pueden generar enfermedad. ¿Cómo concilias lo que observas con lo que has aprendido? ¿Cómo aceptas que tu ciencia puede estar equivocada sin renunciar a la única herramienta que posees para combatir la muerte? La alquimia médica te promete la transmutación de la enfermedad en salud, el elixir universal que podría detener esta hecatombe. En tu laboratorio secreto, calderos de cobre burbujean sobre llamas temblorosas, destilando esencias que brillan como oro líquido o humean como vapores infernales. Mercurio, azufre y sal se combinan en proporciones secretas que los maestros árabes transmitieron a través de manuscritos cifrados. Buscas la quinta esencia, esa sustancia pura que existe más allá de los 4 elementos, capaz de regenerar la vida misma. Cada experimento es una apuesta con la muerte, cada fórmula una esperanza que se desvanece entre probetas humeantes. El oro alquímico que persigues no es metal sino medicina, la piedra filosofal que transformaría tu impotencia en poder sanador. Esta es la arquitectura mental sobre la que construyes tu práctica médica, un edificio de ideas que se tambalea con cada nuevo cadáver pero que no puedes abandonar sin perder tu identidad misma. Tus creencias son tu fortaleza y tu prisión, tu luz y tu ceguera, tu salvación y tu condena. En ellas encuentras el sentido que da propósito a tu existencia, aunque ese sentido se revele cada día más frágil ante la magnitud de lo inexplicable. Tu vestimenta es tu armadura contra la muerte,
cada pieza elegida con la precisión de un ritual sagrado y la urgencia de quien sabe que un error puede costarte la vida. El largo manto de cuero negro, encerado hasta la rigidez, cruje con cada movimiento como el caparazón de un escarabajo gigante, mientras que las mangas ajustadas se adhieren a tus antebrazos con una tensión que te recuerda constantemente la frontera entre tu carne y el aire pestilente. Bajo esta coraza llevas una túnica de lino grueso, empapada en vinagre hasta que el olor ácido se convierte en tu segunda piel, una fragancia que te acompaña incluso en sueños. Los guantes de cuero, untados con grasa de cerdo y hierbas aromáticas, transforman tus manos en instrumentos toscos pero protegidos, perdiendo la delicadeza del tacto pero ganando la barrera que podría salvarte de la contaminación. ¿Cuántas veces has bendecido estos guantes cuando rozaban la piel febril de los moribundos? La máscara que cubre tu rostro es una obra maestra de la imaginación medieval enfrentada al terror más primario. El largo pico curvo, relleno de hierbas aromáticas y especias preciosas, convierte cada respiración en una experiencia agridulce donde el tomillo se mezcla con la canela, el romero con la mirra, creando una barrera olfativa contra los miasmas mortales. Los cristales que protegen tus ojos, tallados con la imperfección del vidrio medieval, distorsionan la realidad como si vieras el mundo a través de lágrimas perpetuas. Cada vez que te colocas esta máscara, tu humanidad se desdibuja, te conviertes en una criatura híbrida, mitad hombre mitad ave rapaz, una aparición que aterroriza tanto como consuela. El peso de la máscara te presiona las sienes, pero ese dolor constante es el precio de la protección, el recordatorio físico de que estás librando una guerra donde cada aliento puede ser letal. Tu bolsa médica es un compendio de esperanzas y supersticiones, de ciencia medieval y desesperación práctica. Los frascos de vidrio, soplados por artesanos que quizás ya están muertos, contienen tinturas que brillan como joyas líquidas bajo la luz de las velas, la sangre de dragón que no es sangre ni proviene de dragones, sino resina roja que los mercaderes traían desde tierras lejanas antes de que la muerte cerrara las rutas comerciales. El aceite de víbora, destilado en calderos humeantes bajo la luna llena, promete neutralizar los venenos que corren por las venas de tus pacientes. Frascos diminutos albergan polvos preciosos, cuerno de unicornio molido que es en realidad colmillo de narval, pesar de cabra que dice neutraliza cualquier ponzoña, perlas trituradas que deberían purificar la sangre corrompida. Cada sustancia ha sido adquirida con oro, con súplicas, con intercambios desesperados en mercados que se desvanecen como espejismos. Las sangrías requieren instrumental específico que cargas con reverencia religiosa, lancetas afiladas como navajas, cuyas hojas reflejan la luz con destellos amenazadores, ventosas de cuerno pulido que se adhieren a la piel con un susurro siniestro, escudillas de plata para recoger la sangre que supuestamente arrastra la enfermedad. El cauterizador, un hierro que calientas hasta el rojo vivo, exhala vapores que huelen a metal fundido y carne quemada, mientras que las cuerdas para las ligaduras han sido bendecidas por sacerdotes que invocan la protección divina sobre cada fibra. Tus manos tiemblan al manipular estos instrumentos, no por inexperiencia sino por la conciencia de que cada uso puede ser inútil, cada incisión una herida más en un cuerpo que ya está perdiendo la batalla. El brasero portátil que te acompaña es tu altar móvil, donde quemas inciensos que combaten la corrupción del aire con nubes aromáticas que se elevan como plegarias hacia un cielo sordo. Mirra, olíbano, benjuí y estoraque se consumen en llamas danzantes que proyectan sombras inquietantes sobre las paredes húmedas de las habitaciones donde trabajas. El humo denso se adhiere a tu ropa, se filtra bajo tu máscara, se mezcla con tu aliento hasta que no sabes dónde termina el incienso y dónde comienza tu propia esencia. Cada grano de resina que arrojas al fuego es una pequeña fortuna, pero también una pequeña esperanza de que la fragancia sagrada pueda purificar lo que la medicina no logra curar. Tu laboratorio portátil incluye morteros de mármol donde trituras hierbas hasta convertirlas en polvos que vuelan como nubes verdes y marrones, manchando tus guantes con tintas vegetales que parecen sangre seca. Las balanzas de precisión, con pesas diminutas que brillan como monedas de cobre, te permiten dosificar remedios con la meticulosidad de un alquimista que busca la fórmula perfecta. Retortas de vidrio soplado, frágiles como burbujas de jabón, destilan esencias que gotean con la paciencia de la eternidad, mientras que los alambiques de cobre se oxidan con vapores ácidos que corroen el metal como lágrimas de ácido.
El agua bendita que llevas en recipientes de plata ha sido consagrada en catedrales donde aún resuenan los cánticos de monjes que quizás ya han muerto. Cada gota es sagrada, cada aspersión una invocación a poderes superiores que podrían donde la medicina fracasa. Las reliquias cocidas en pequeños saquitos de seda, fragmentos de santos que intercedieron por los enfermos, huesos minúsculos que brillan con la pátina del tiempo, se supone que irradian poder sanador aunque tus pacientes sigan muriendo con la misma regularidad implacable. Los pergaminos que estudias bajo la luz vacilante de las velas contienen diagramas anatómicos que parecen mapas de territorios desconocidos, cartas astrales que prometen revelar los secretos del cosmos, recetas escritas en latín que suena como encantamientos cuando las susurras en voz baja. Tus dedos, manchados de tinta hierbas, recorren estos textos sagrados buscando la clave que podría detener la hecatombe, la fórmula perdida que podría devolver la salud a un mundo moribundo. Este arsenal de conocimiento y esperanza, de ciencia medieval y fe desesperada, te acompaña en cada visita domiciliaria como un ejército silencioso que libra batallas invisibles contra enemigos que no comprende. Cada objeto tiene su propósito, cada sustancia su lugar en el gran teatro de la medicina medieval, aunque el final de la obra parezca escrito de antemano por una mano implacable que no conoce la piedad. Cada visita domiciliaria comienza con el mismo ritual que se ha vuelto tu segundo instinto, una danza macabra donde cada movimiento puede determinar si regresarás vivo a casa o si te convertirás en otra víctima de la pestilencia que devora Europa. Tus nudillos golpean la madera húmeda de la puerta 3 veces, el eco resuena en el interior como tañidos de campana fúnebre, y aguardas con el corazón acelerado la respuesta que puede ser un gemido, un llanto o el silencio más aterrador. Cuando la puerta se abre, el hedor te golpea como un puñetazo invisible, una mezcla nauseabunda de sudor agrio, vómito fermentado y algo más siniestro que no puedes nombrar pero que reconoces inmediatamente. Es el olor de la muerte que se acerca, dulzón y penetrante, que se adhiere a tus fosas nasales y permanece ahí durante horas como una marca indeleble. ¿Cuántas veces has cruzado este umbral sabiendo que cada paso te adentra más en territorio enemigo? La habitación donde yace el enfermo es un infierno en miniatura, donde el aire espeso se puede cortar con cuchillo y la penumbra oculta horrores que prefieres no ver con claridad. Tu máscara filtra parcialmente el aire viciado, pero no puede detener la sensación de que cada respiración te contamina un poco más, que cada bocanada de aire pestilente deposita en tus pulmones las semillas de tu propia destrucción. El enfermo se contorsiona sobre un jergón empapado de fluidos corporales, la piel brillante por la fiebre que devora desde dentro, los labios agrietados susurrando plegarias o blasfemias que harían palidecer a un sacerdote. Tus manos enguantadas tiemblan mientras te acercas, sabiendo que cada contacto físico multiplica exponencialmente las posibilidades de contagio. El protocolo médico medieval exige que palpes el pulso, examines la orina, evalúes la temperatura corporal, pero cada gesto es una apuesta con la muerte donde las probabilidades nunca están a tu favor. El diagnóstico que realizas es un ejercicio de traducción desesperada, intentando descifrar los síntomas según las teorías humorales que parecen cada vez más inadecuadas ante la realidad de la peste. Los bubones que se inflaman en las axilas, la ingle y el cuello son protuberancias del tamaño de huevos de paloma, calientes al tacto y palpitantes como corazones externos que laten con ritmo enloquecido. La piel que los rodea adquiere tonalidades violáceas que van del morado al negro, como si la muerte fuera pintando su territorio con pinceladas progresivas. Cuando estos bultos supuran, el pus que emerge es espeso y maloliente, con una consistencia que te recuerda al queso podrido mezclado con sangre coagulada. Cada bubón que examinas es una bomba de tiempo biológica, un cráter de corrupción que concentra toda la malignidad de la enfermedad en un punto específico del cuerpo. Los textos médicos que has estudiado no mencionan nada parecido a esta manifestación, y te encuentras navegando sin brújula por un océano de síntomas desconocidos. La sangría que practicas es tu ritual más sagrado y tu acto más desesperado, una ceremonia donde la esperanza se mezcla con la superstición en proporciones que jamás logras calibrar correctamente. Tus manos buscan la vena más prominente del antebrazo, palpando bajo la piel febril el pulso que late con fuerza descontrolada, como si el corazón hubiera enloquecido y bombeara sangre a un ritmo que el cuerpo no puede sostener. La lanceta penetra la piel con un susurro metálico, y la sangre brota oscura y espesa, más negra de lo normal,
como si la enfermedad hubiera alterado su composición misma. La escudilla de plata se llena lentamente mientras tú observas el color, la consistencia, la velocidad del flujo, buscando señales que te revelen los secretos ocultos de la dolencia. Según tus teorías, esta sangre corrompida arrastra consigo los humores viciados que causan la enfermedad, pero cada sangría parece debilitar más al paciente sin proporcionarle alivio alguno. Es una paradoja médica que te atormenta. El tratamiento que debería curar parece acelerar la muerte. Las cataplasmas que preparas son obras de arte farmacéutico, combinaciones complejas de hierbas, minerales y sustancias exóticas que aplicas sobre los bubones con la delicadeza de un orfebre que engasta piedras preciosas. La pasta caliente, preparada con harina de lino, miel, higos machacados y polvos de hierbas secretas, se extiende sobre la piel inflamada con una espátula de marfil que has heredado de tu maestro. El contacto de la cataplasma con la piel produce un siseo suave, como si la mezcla reaccionara químicamente con la fiebre, y a veces el enfermo gime de alivio momentáneo cuando el calor húmedo penetra en los tejidos inflamados. Pero este consuelo es fugaz, porque la infección que devora desde dentro es más poderosa que cualquier remedio externo, y pronto los bubones vuelven a hincharse con renovada malignidad. Cada cataplasma es una pequeña derrota disfrazada de esperanza, una confesión silenciosa de que tu ciencia médica es inadecuada ante la magnitud de la catástrofe. Las purgas que administras convierten el cuerpo del enfermo en un campo de batalla donde se libra una guerra intestinal que puede durar días enteros. El preparado de zen, ruibarbo y sal de ajenjo provoca evacuaciones violentas que sacuden el organismo con espasmos que parecen convulsiones, mientras que el enfermo se retuerce sobre el jergón expulsando fluidos que van del amarillo bilioso al verde más siniestro. El hedor que emana de estos desechos es indescriptible, una pestilencia que supera incluso al olor de la muerte, y que obliga a abrir ventanas que después hay que cerrar inmediatamente para evitar que entre el aire corrupto del exterior. Tu teoría médica sostiene que estas purgas expulsan los humores viciados que alimentan la enfermedad, pero la realidad es que cada evacuación violenta debilita más al paciente, deshidratándolo hasta que su piel se vuelve pergamino arrugado y sus ojos se hunden en las órbitas como pozos secos. Es otro tratamiento que promete curación, pero que a menudo acelera la agonía. Los sahumerios que quemas transforman la habitación en un templo pagano donde el humo sagrado se eleva hacia techos que gotean humedad, creando espirales aromáticas que deberían purificar el aire pero que solo consiguen enmascarar temporalmente la pestilencia de la muerte. Cada grano de incienso que arrojas al brasero es una plegaria material, una súplica perfumada que se dirige a poderes superiores que parecen haber abandonado definitivamente este mundo. El humo denso irrita tus ojos bajo la máscara, pero es lo único que te conecta con la esperanza de que fuerzas invisibles puedan intervenir donde la medicina fracasa. El ritual del sahumerio es tu último recurso, el momento en que tu ciencia se rinde ante el misterio y busca auxilio en lo sobrenatural. El cuerpo humano no estaba diseñado para resistir la contemplación diaria de la muerte en sus formas más brutales, y menos aún para mantener la compostura mientras los propios dedos exploraban bubones supurantes, palpaban fiebres que quemaban como brasas internas, o se acercaban peligrosamente a la respiración entrecortada de los agonizantes. La medicina medieval exigía un contacto físico constante con la enfermedad, una proximidad que transformaba cada consulta en un acto de valentía involuntaria. Las manos del médico se convertían en el primer territorio de batalla. La piel, constantemente expuesta a secreciones, sudores fríos y temperaturas extremas, desarrollaba una dureza particular, callos en las yemas por el roce constante con tejidos inflamados, grietas que sangraban por el contacto repetido con ungüentos cáusticos, y una sequedad perpetua que ningún bálsamo lograba aliviar completamente. Los nudillos, hinchados por el frío de las casas sin calefacción donde se multiplicaban las visitas nocturnas, adquirían una rigidez que dificultaba los movimientos precisos. Cada día era una lección de resistencia física. El olor se adhería a todo, a la ropa, al cabello, a la piel, a los instrumentos médicos. Un aroma compuesto por sudor agrio, orina concentrada, sangre coagulada, y esa fragancia particular que despedían los cuerpos en descomposición temprana, dulce, penetrante, imposible de ignorar. Los médicos desarrollaban una respiración superficial, casi inconsciente, que les permitía funcionar sin náuseas constantes. Pero el olor los perseguía a casa, impregnaba sus sueños,
se mezclaba con el sabor de los alimentos. ¿Cómo dormía un hombre que había pasado 12 horas palpando la muerte? Las noches se poblaban de imágenes fragmentadas, rostros desfigurados por bubones del tamaño de huevos, ojos vidriosos que suplicaban alivio, gemidos que resonaban en habitaciones húmedas y mal ventiladas. El sueño llegaba por agotamiento, no por descanso. Y cuando llegaba, traía pesadillas donde las propias manos del médico se cubrían de manchas negras, donde su propio cuerpo desarrollaba los síntomas que había observado en otros. La tensión nerviosa se manifestaba en temblores involuntarios. Las manos, que durante el día mantenían firmeza profesional, se agitaban durante las comidas, derramando vino sobre manteles que ya conocían demasiadas manchas. Los músculos del cuello y los hombros se endurecían hasta convertirse en nudos dolorosos que dificultaban el movimiento. La mandíbula se contraía de forma inconsciente, generando dolores de cabeza que se intensificaban con las horas. La alimentación se convertía en un ritual complejo. El estómago, sometido a tensiones constantes, rechazaba alimentos que antes resultaban apetecibles. La carne, especialmente, despertaba náuseas involuntarias, demasiado similar a los tejidos explorados durante el día. Los médicos desarrollaban preferencias por alimentos blandos, sopas claras, pan duro que requería masticación prolongada. El vino se transformaba en medicamento personal, no por placer, sino por necesidad. Era el único elemento capaz de relajar músculos contraídos y calmar nervios alterados. Las crónicas de los sobrevivientes a la peste en Aviñón describen episodios de gran temor y horrible aprensión que lo acompañaban cada mañana. Su testimonio revela cómo el miedo se instalaba en el cuerpo como una enfermedad adicional, sudores fríos al despertar, palpitaciones que se intensificaban al aproximarse a las casas de los enfermos, y una sensación constante de vigilancia interna, como si el propio organismo estuviera esperando los primeros síntomas. La vista se agudizaba de manera perturbadora. Los médicos desarrollaban una capacidad casi sobrenatural para detectar signos mínimos de enfermedad, un ligero cambio en el color de la piel, una alteración imperceptible en la postura, una modificación sutil en el patrón respiratorio. Esta hipersensibilidad visual se extendía más allá del ámbito profesional. En las calles, en los mercados, en sus propios hogares, sus ojos escaneaban constantemente rostros en busca de síntomas. Era una maldición disfrazada de habilidad. Los dedos perdían sensibilidad gradualmente. El contacto repetido con temperaturas extremas, ungüentos irritantes y texturas ásperas embotaba las terminaciones nerviosas. Paradójicamente, esta pérdida de sensibilidad los protegía psicológicamente. Tocar un bubón inflamado se convertía en un acto mecánico, desprovisto de la repulsión instintiva que habría paralizado a cualquier persona normal. El cuerpo se adaptaba para permitir que la mente funcionara. Un dato curioso emerge de los registros médicos de la época. Los doctores que atendían peste desarrollaban una forma particular de insomnio que los colegas denominaban vigilia del contagio. No era simplemente la incapacidad de dormir, sino un estado de alerta constante donde el organismo se mantenía en tensión, preparado para huir o luchar. El cuerpo había aprendido que la relajación completa podía significar la muerte. La respiración se modificaba permanentemente. Los médicos adoptaban patrones respiratorios superficiales y rápidos, evitando inhalar profundamente en ambientes contaminados. Esta alteración, inicialmente voluntaria, se volvía involuntaria con el tiempo, generando una oxigenación deficiente que se manifestaba en fatiga crónica, palidez y una capacidad reducida para realizar esfuerzos físicos prolongados. Sus propios cuerpos se convertían en víctimas secundarias de su profesión. Las emociones se cristalizaban en reacciones físicas específicas. El miedo se manifestaba en contracciones estomacales que generaban cólicos repentinos. La compasión se transformaba en una pesadez en el pecho que dificultaba la respiración profunda. La frustración ante la impotencia médica se materializaba en dolores de cabeza punzantes que aparecían al final de cada jornada. El cuerpo se convertía en un mapa emocional donde cada sentimiento tenía su territorio anatómico. La piel desarrollaba una palidez particular, resultado de la exposición limitada al sol debido a las largas horas en interiores mal iluminados, combinada con el estrés constante que alteraba la circulación sanguínea.
Los médicos adquirían una apariencia fantasmal que los diferenciaba visualmente del resto de la población. Era una marca profesional involuntaria, un estigma que los identificaba incluso cuando no llevaban sus distintivos habituales. El sentido del tacto se transformaba en un instrumento de diagnóstico hipersensible, pero emocionalmente embotado. Los dedos podían detectar variaciones mínimas en la temperatura corporal, cambios sutiles en la textura de la piel, o alteraciones en el ritmo cardíaco, pero habían perdido la capacidad de experimentar sensaciones placenteras simples. Acariciar a un hijo, sostener la mano de una esposa, o simplemente sentir la suavidad de una tela se convertían en experiencias disminuidas. El tacto profesional había colonizado el tacto humano. La muerte se volvía familiar. No como concepto abstracto, sino como presencia física constante que modificaba la percepción del tiempo, del espacio y de la propia existencia. Los médicos desarrollaban una relación paradójica con la mortalidad, la conocían íntimamente, pero esa proximidad no generaba sabiduría, sino una forma particular de embotamiento emocional que les permitía funcionar sin colapsar. Era supervivencia, no iluminación. La práctica médica durante la peste negra era una sentencia de muerte diferida, una caminata deliberada hacia el abismo donde cada paciente representaba una nueva oportunidad de contagio, cada casa visitada se convertía en un campo minado de miasmas letales, y cada instrumento médico se transformaba en un vehículo potencial de destrucción. Los médicos no solo luchaban contra una enfermedad, luchaban contra su propia supervivencia en cada respiración, en cada contacto, en cada momento de su existencia profesional. El contagio acechaba desde múltiples frentes. La saliva de los enfermos, cargada de bacterias mortales, salpicaba rostros y ropas durante las consultas. La sangre contaminada impregnaba instrumentos que se reutilizaban sin desinfección adecuada. Los tejidos infectados liberaban partículas invisibles que flotaban en el aire viciado de habitaciones sin ventilación. Cada gesto médico era una ruleta rusa donde la muerte podía materializarse en cualquier momento. Las heridas menores se convertían en puertas de entrada para la infección. Un pequeño corte en el dedo durante una autopsia, una raspadura en la piel al manipular cadáveres, una lesión insignificante que en circunstancias normales cicatrizaría sin complicaciones, se transformaba en una vía directa hacia la septicemia. Los médicos desarrollaban una paranoia justificada hacia cualquier alteración en su propia piel. Cada mancha, cada bulto, cada cambio de temperatura corporal podía ser el anuncio de su propia condena. La tasa de mortalidad entre los médicos alcanzaba niveles devastadores. En algunas ciudades europeas, entre el 60 y el 80% de los físicos perecían durante los primeros meses de la epidemia. En Aviñón, de los 18 médicos que ejercían cuando comenzó el brote, solo 5 sobrevivieron al primer año. En París, la cifra fue aún más aterradora. Solo 3 de los 20 médicos registrados siguieron con vida al final de la pandemia. ¿Qué valor tenía el conocimiento médico cuando la propia ciencia se convertía en instrumento de autodestrucción? Los tratamientos recomendados se exponían a los médicos a riesgos adicionales. La práctica de la sangría requería contacto directo con fluidos corporales infectados. La aplicación de cataplasmas calientes implicaba permanecer largo tiempo en espacios cerrados junto a pacientes moribundos. Las preparaciones de medicamentos a base de hierbas exigían manipular ingredientes contaminados con manos desnudas. La exhaustión física se sumaba a los peligros biológicos. Los médicos trabajaban jornadas de hasta 18 horas diarias, visitando casa tras casa en un maratón interminable de consultas. La fatiga extrema debilitaba su sistema inmunológico, los hacía más susceptibles al contagio, y aumentaba la probabilidad de cometer errores que podían resultar fatales. El cansancio se convertía en cómplice silencioso de la muerte. Los instrumentos médicos se transformaban en objetos malditos. Las lancetas utilizadas para abrir bubones conservaban rastros de sangre infectada que se secaba en los metales. Los recipientes donde se recogían muestras de orina y otros fluidos corporales se convertían en reservorios de bacterias que proliferaban en condiciones insalubres. Las jeringas primitivas, fabricadas con materiales porosos, absorbían y conservaban patógenos que se transmitían de paciente a paciente. La presión social añadía una dimensión adicional de peligro.
Los médicos no podían negarse a atender casos sin arriesgar su reputación profesional y su sustento económico. La negativa a visitar enfermos se interpretaba como cobardía, lo que podía resultar en ostracismo social, pérdida de clientela, y en casos extremos, acusaciones de abandono de deber que podían tener consecuencias legales. Estaban atrapados entre la supervivencia y la obligación profesional. El rechazo social emergía paradójicamente de la misma fuente que generaba su demanda. Las comunidades necesitaban médicos, pero simultáneamente los temían como portadores potenciales de contagio. Los físicos se convertían en parias necesarios, buscados cuando la enfermedad tocaba una puerta, evitados cuando parecían demasiado familiarizados con la muerte. Esta ambivalencia social los aislaba emocionalmente y los exponía a ataques de turba cuando las supersticiones superaban a la razón. Los viajes entre ciudades multiplicaban exponencialmente los riesgos. Los médicos que se desplazaban para atender brotes en diferentes localidades se exponían a nuevas cepas de la enfermedad, a condiciones ambientales adversas, y a la hostilidad de poblaciones que los veían como invasores portadores de desgracia. Los caminos se volvían peligrosos no solo por bandidos, sino por grupos de supervivientes que culpaban a los médicos de propagar la peste deliberadamente. Un fenómeno particularmente cruel era el síndrome del Salvador maldito. Los médicos que mostraban cierto éxito en sus tratamientos se convertían en blancos de expectativas desmesuradas. Las multitudes los asediaban, los seguían, los acorralaban exigiendo curas milagrosas. Este acoso constante los exponía a mayor número de enfermos, aumentaba su carga de trabajo hasta niveles insostenibles, y los convertía en víctimas de su propio éxito profesional. La contaminación cruzada se producía de formas imprevistas. Los médicos que atendían diferentes tipos de enfermedades simultáneamente se convertían en vectores de transmisión entre poblaciones que de otro modo habrían permanecido aisladas. Un físico que trataba peste bubónica en el barrio pobre y posteriormente visitaba nobles con fiebres menores, podía llevar la muerte a familias que creían estar a salvo por su posición social. Los errores de diagnóstico adquirían consecuencias fatales. La confusión entre síntomas de peste y otras enfermedades llevaba a tratamientos contraproducentes que aceleraban la muerte de los pacientes. Peor aún, la aplicación de remedios incorrectos podía generar complicaciones que hacían más virulenta la enfermedad, creando nuevas formas de contagio que afectaban al propio médico. La intoxicación por remedios se sumaba a los peligros biológicos. Los médicos experimentaban constantemente con preparaciones químicas y herbarias, muchas de las cuales contenían elementos tóxicos como mercurio, arsénico o extractos de plantas venenosas. La exposición repetida a estas sustancias generaba envenenamiento crónico que se manifestaba en temblores, pérdida de memoria y debilitamiento general del organismo. La desnutrición se instalaba como compañera silenciosa. Los médicos, absortos en su trabajo, descuidaban su propia alimentación. Las comidas irregulares, la pérdida de apetito por estrés, y la escasez de alimentos frescos debido a la disrupción del comercio, debilitaban sus defensas naturales. Un cuerpo malnutrido era un cuerpo vulnerable, una fortaleza con las murallas agrietadas esperando el asalto final. Los accidentes durante las autopsias representaban un peligro adicional y constante. Los cuchillos resbalaban sobre tejidos descompuestos, las manos se cortaban al manipular huesos fragmentados, los ojos se irritaban por vapores tóxicos que emanaban de cadáveres. Cada autopsia era una expedición a territorio enemigo donde la muerte podía atacar desde múltiples frentes simultáneamente. La locura acechaba como el más insidioso de los peligros. Los médicos que sobrevivían físicamente al contacto con la peste a menudo sucumbían mentalmente a la presión constante, al horror acumulado, a la sensación de impotencia ante el sufrimiento masivo. El colapso psicológico era tan letal como cualquier bacteria. Un médico enloquecido se convertía en peligro para sí mismo y para quienes lo rodeaban. La muerte los esperaba. Paciente, inevitable, multiforme. La peste negra no conocía fronteras sociales, pero la medicina sí las respetaba con una precisión cruel que dividía el sufrimiento en categorías tan rígidas como las murallas que separaban los barrios ricos de los pobres. Un médico no era simplemente un médico, era un físico de nobles, un curandero de mercaderes, un sanador de campesinos, o un charlatán de desposeídos.
Cada estrato social recibía una versión diferente de la ciencia médica, como si la enfermedad misma fuera susceptible de ser educada en protocolos de clase. En los palacios y mansiones nobiliarias, la medicina se convertía en un ritual elaborado donde la pompa competía con la efectividad. Los médicos más prestigiosos, vestidos con túnicas de terciopelo bordadas con hilos de oro, llegaban acompañados de séquitos de aprendices que cargaban baúles repletos de instrumentos plateados, frascos de cristal veneciano, y pergaminos ilustrados que justificaban cada procedimiento. La consulta se transformaba en una representación teatral donde el conocimiento se mezclaba con la ceremonia, donde el diagnóstico debía sonar tan erudito como convincente. Los nobles podían permitirse tratamientos experimentales que costaban fortunas. Pociones elaboradas con ingredientes exóticos traídos desde Oriente, perlas molidas, polvo de cuerno de unicornio, extractos de plantas que florecían solo en jardines imperiales. La sangría se realizaba con lancetas de oro que, según la creencia, purificaban mejor que el hierro común. Los alimentos se preparaban siguiendo recetas médicas complejas que consideraban no solo el valor nutritivo, sino también la influencia astrológica de cada ingrediente. ¿Pero qué sucedía cuando el dinero no bastaba para detener la muerte? La medicina de los ricos se revelaba tan impotente como la de los pobres, solo que fracasaba con mayor elegancia. Los médicos de la nobleza desarrollaban una habilidad particular para transformar el fracaso en misterio, la ignorancia en sabiduría ancestral, la impotencia en destino divino. Sus pacientes morían rodeados de lujo, pero morían igual que los mendigos. En las casas de los mercaderes y artesanos, la medicina adoptaba un carácter más pragmático. Estos pacientes exigían resultados concretos por su dinero, no ceremonias vacías. Los médicos debían equilibrar la efectividad con la economía, ofrecer tratamientos que sonaran científicos pero que no arruinaran a familias enteras. Surgía así una medicina intermedia, menos espectacular que la nobiliaria, pero más sustancial que la popular. Los mercaderes financiaban investigaciones médicas específicas, contrataban físicos para que desarrollaran remedios adaptados a sus necesidades comerciales. Un comerciante textil podía pagar por estudiar la relación entre la peste y las fibras, un importador de especias invertía en investigar las propiedades medicinales de productos orientales. La medicina se convertía en una extensión del comercio, donde la salud era una mercancía más susceptible de inversión y beneficio. Las mujeres de clase alta recibían un tratamiento médico completamente diferente al de los hombres. Sus cuerpos se consideraban más delicados, más propensos a alteraciones emocionales que podían agravar la enfermedad. Los médicos desarrollaron teorías específicas sobre la constitución femenina que justificaban tratamientos más suaves, dosis menores y procedimientos menos agresivos. Esta diferenciación, paradójicamente, a menudo las protegía de prácticas médicas peligrosas que mataban a los hombres. En los barrios populares, la medicina se desnudaba de pretensiones y se reducía a su esencia más cruda. Los médicos que atendían artesanos, campesinos y trabajadores urbanos no tenían tiempo para ceremonias elaboradas ni recursos para tratamientos costosos. Desarrollaron un enfoque directo, casi brutal, donde la supervivencia importaba más que la dignidad. Las consultas se realizaban en cocinas malolientes, establos improvisados o directamente en las calles. Los curanderos populares, despreciados por la medicina oficial, a menudo conseguían mejores resultados que los físicos universitarios. Su conocimiento empírico, basado en generaciones de experiencia práctica, los llevaba a tratamientos que, aunque considerados supersticiosos, tenían fundamentos racionales que la ciencia formal ignoraba. Una anciana que recomendaba aislar a los enfermos sabía más sobre prevención que un doctor que prescribía reuniones familiares para fortalecer el espíritu. La diferencia geográfica creaba universos médicos paralelos. En las ciudades del norte de Europa, los médicos seguían tradiciones germánicas que enfatizaban la robustez física y tratamientos agresivos. En el sur mediterráneo, la influencia árabe pervivía en prácticas más sofisticadas que consideraban el equilibrio humoral y la astrología médica. Los médicos italianos, herederos de la tradición grecorromana, mantenían un enfoque más teórico, mientras que los franceses desarrollaban métodos más prácticos.
Un fenómeno curioso era la medicina de frontera que surgía en territorios donde se encontraban diferentes tradiciones culturales. En la península ibérica, médicos cristianos, judíos y musulmanes intercambiaban conocimientos creando híbridos terapéuticos únicos. Un físico cristiano podía usar técnicas árabes, remedios judíos y ceremonias católicas en un mismo tratamiento, creando sincretismos médicos que eran más efectivos que cualquier tradición individual. Los médicos judíos ocupaban una posición particularmente precaria. Su conocimiento, reconocido como superior por muchos cristianos, contrastaba con la persecución social que enfrentaban. Eran simultáneamente buscados por su experiencia y despreciados por su religión. Durante la peste, muchos fueron acusados de envenenar pozos, lo que creó una paradoja cruel: las comunidades que más los necesitaban eran las que más los perseguían. La edad determinaba el acceso a la medicina de formas imprevistas. Los niños, considerados menos valiosos económicamente, recibían tratamientos rudimentarios o simplemente se les dejaba morir. Los ancianos, especialmente los pobres, eran abandonados a su suerte porque la inversión médica se consideraba desperdiciada. Solo los adultos en edad productiva merecían esfuerzos médicos serios, creando una selección natural artificial que priorizaba la utilidad económica sobre la humanidad. Las órdenes religiosas desarrollaron sistemas médicos paralelos que competían con la medicina secular. Los monasterios se convertían en hospitales especializados donde la oración se combinaba con tratamientos herbarios. Los médicos monjes, liberados de las presiones económicas, podían experimentar con mayor libertad y desarrollar enfoques más humanitarios. Sus pacientes recibían no solo medicina, sino también consuelo espiritual que aumentaba las posibilidades de supervivencia. La medicina rural enfrentaba desafíos únicos. Los campesinos, aislados geográficamente, desarrollaban tradiciones curativas basadas en recursos locales: hierbas del bosque, arcillas específicas, aguas de manantiales considerados sagrados. Los médicos que los visitaban debían adaptar sus conocimientos urbanos a realidades rurales, creando versiones simplificadas de tratamientos complejos que pudieran aplicarse con recursos limitados. Los soldados y mercenarios recibían una medicina de guerra que priorizaba la rapidez sobre la precisión. Sus médicos, acostumbrados a tratar heridas de batalla, aplicaban técnicas quirúrgicas agresivas que a menudo funcionaban mejor contra la peste que los tratamientos suaves de la medicina civil. La experiencia militar creaba una medicina práctica que salvaba vidas por medios que la medicina académica consideraba bárbaros. La medicina se fragmentaba en 1000 variaciones. Cada grupo social, cada región, cada tradición cultural creaba su propia versión de la lucha contra la muerte. Pero la muerte, democrática en su esencia, se burlaba de todas las diferencias humanas. Al final, ricos y pobres, nobles y plebeyos, hombres y mujeres, cristianos y judíos, todos compartían el mismo destino en una igualdad que solo la muerte podía garantizar. En octubre de 1348, en la ciudad de Montpellier, el maestro Jordanus de Tours recibió una llamada que cambiaría para siempre la percepción de lo que significaba ser médico durante la peste negra. No era una llamada cualquiera, sino la convocatoria del propio Papa Clemente V, quien había establecido su corte en Aviñón y ahora enfrentaba el avance inexorable de la enfermedad que había devastado Europa durante meses enteros. Jordanus, considerado uno de los físicos más brillantes de su generación, había estudiado en París y Bolonia, dominaba el árabe lo suficiente como para leer los textos de Avicena en su idioma original, y poseía una biblioteca médica valorada en más de 300 libras de plata. Su reputación se había forjado tratando a nobles y prelados, salvando vidas que otros médicos habían desahuciado, y desarrollando técnicas quirúrgicas que sus colegas consideraban revolucionarias. Pero nada de eso importaba ahora. La peste había llegado a Aviñón con una ferocidad que superaba todas las descripciones previas, y el Papa necesitaba al mejor médico disponible, no para salvar su propia vida, sino para una misión que desafiaba la lógica médica de la época: examinar a los muertos para entender cómo detener a los vivos de morir. El viaje desde Montpellier hasta Aviñón se convirtió en un descenso a un infierno que Jordanus no había imaginado posible. Las aldeas que conocía desde la infancia se habían transformado en cementerios a cielo abierto. Los campos,
que debían estar siendo preparados para la siembra de invierno, permanecían abandonados con cadáveres que nadie tenía fuerzas para enterrar. El aire olía a muerte desde leguas de distancia, un aroma dulzón y penetrante que se adhería a las ropas y se instalaba en los pulmones como una presencia física. En Aviñón, la corte papal se había convertido en una fortaleza asediada por un enemigo invisible. Los muros del palacio, que habían resistido ejércitos enteros, no podían detener a las bacterias microscópicas que viajaban en cada respiración, en cada gota de saliva, en cada partícula de polvo que flotaba en el aire viciado. Los cardenales se escondían en sus aposentos, los secretarios papales trabajaban con pañuelos empapados en vinagre cubriendo sus rostros, y los guardias suizos habían reducido sus turnos para minimizar el contacto entre ellos. ¿Cómo se siente un hombre cuando comprende que su conocimiento es absolutamente inútil ante la magnitud de la catástrofe? Jordanus encontró la respuesta en sus propias manos temblorosas mientras examinaba el primer cadáver que le presentaron, un cardenal de 60 años que había muerto tras 4 días de agonía, con bubones del tamaño de manzanas en el cuello y las axilas, y manchas negras que cubrían la mitad de su rostro. El Papa había ordenado que se realizaran autopsias sistemáticas, una práctica que la Iglesia había prohibido durante siglos pero que ahora autorizaba por necesidad desesperada. Jordanus debía abrir cuerpos, examinar órganos, documentar síntomas, y buscar patrones que revelaran los secretos de la enfermedad. Era una misión científica envuelta en una urgencia apocalíptica. La primera autopsia se realizó en la capilla privada del Papa, sobre una mesa de mármol que había sido bendecida esa misma mañana. Jordanus trabajó bajo la luz de velas de cera papal, con instrumentos que habían sido purificados con agua bendita y aceite consagrado. La ciencia y la religión se fundían en un ritual desesperado donde cada corte del bisturí era también una oración, cada observación anatómica se convertía en una súplica divina. Los hallazgos fueron devastadores. Los pulmones, hinchados y oscuros como carbón húmedo, revelaban una destrucción interna que ningún tratamiento conocido podía revertir. Durante 5 días consecutivos, Jordanus examinó cadáveres de diferentes edades, géneros y condiciones sociales. Cardenales y sirvientes, nobles y plebeyos, hombres y mujeres, todos mostraban patrones similares de destrucción orgánica. La enfermedad no respetaba jerarquías terrenales ni espirituales, la muerte se había vuelto democrática en su horror. El 5.º día, mientras examinaba el cuerpo de un niño de 8 años, Jordanus hizo un descubrimiento que cambiaría su comprensión de la enfermedad. El pequeño cadáver presentaba una característica única: los bubones no se habían formado en los lugares habituales, sino en zonas que no habían sido documentadas previamente. Esto sugería que existían múltiples formas de manifestación de la peste, variantes que requerían tratamientos específicos. Pero el conocimiento tenía un precio. El 6.º día, Jordanus despertó con fiebre. Sus manos, que habían tocado decenas de cadáveres, comenzaron a desarrollar manchas oscuras. Su cuello se hinchó ligeramente, una señal inequívoca de que la enfermedad había encontrado una nueva víctima. El médico se había convertido en paciente, el investigador en objeto de estudio. La ironía era cruel pero reveladora. Jordanus, el hombre que había dedicado su vida a entender la muerte, ahora debía enfrentarla personalmente. Sus últimas anotaciones, escritas con mano temblorosa, documentaban no solo sus observaciones científicas, sino también sus sensaciones físicas, el dolor punzante en los ganglios, la sed insaciable, la sensación de que el aire se volvía cada vez más denso y difícil de respirar. Su historia encarna el drama de miles de médicos anónimos que enfrentaron la peste con las herramientas inadecuadas de su tiempo, armados únicamente con curiosidad científica y valor personal. Jordanus no fue un héroe épico, sino un hombre que cumplió su deber profesional hasta las últimas consecuencias, transformando su propia muerte en una lección médica para las generaciones futuras. Al final del día, cuando las últimas velas se apagaban en las casas de los enfermos y el silencio descendía sobre ciudades que habían aprendido a convivir con la muerte, el médico regresaba a su hogar llevando consigo algo más que el cansancio en los huesos. Llevaba el peso de haber tocado el límite entre la vida y la extinción, de haber sido testigo de la fragilidad absoluta de la existencia humana. Sus manos, ahora lavadas con agua y vinagre,
conservaban la memoria táctil de todo lo que habían palpado durante la jornada. La fiebre que quemaba como brasas internas, los bubones duros como piedras bajo la piel, el pulso errático de corazones que luchaban por mantener el ritmo de la vida contra la arremetida de la muerte. Esas mismas manos que habían aprendido a leer el sufrimiento humano como si fuera un pergamino escrito en un idioma universal, el dolor. La luz de la luna, filtrándose a través de ventanas cerradas con tablones para evitar los miasmas nocturnos, creaba sombras que danzaban sobre instrumentos médicos dispuestos para la jornada siguiente. Lancetas que brillaban con un destello metálico, recipientes que aguardaban ser llenados con sangre infectada, ungüentos que prometían alivio pero que a menudo no conseguían más que prolongar la agonía. Cada objeto contaba una historia de impotencia disfrazada de esperanza. ¿Qué sueña un hombre que ha pasado el día contemplando la muerte en todas sus formas? Los médicos de la peste negra desarrollaron una relación íntima con la mortalidad que trascendía la mera observación profesional. Conocían el sonido específico que hacía la respiración cuando los pulmones comenzaban a llenarse de líquido, el color exacto que adquiría la piel cuando la circulación se volvía irregular, el momento preciso en que la mirada de un enfermo se transformaba de súplica en resignación. Esta proximidad constante con la muerte había esculpido en sus rostros una expresión particular. No era tristeza, ni dureza, sino una especie de serenidad melancólica que solo podían entender quienes habían cruzado repetidamente el umbral entre la esperanza y la desesperación. Sus ojos habían visto demasiado como para mantener la ingenuidad, pero no lo suficiente como para perder la compasión. La peste negra transformó la medicina de una vocación en una misión casi religiosa. Los médicos se convirtieron en una orden secular de monjes cuyo monasterio era el mundo entero, cuya oración era el diagnóstico, cuya penitencia era la exposición constante al contagio. Habían elegido, conscientemente o no, ser los guardianes de una frontera invisible, la línea que separaba a los vivos de los muertos. En las calles vacías de ciudades diezmadas, donde el eco de los pasos resonaba contra muros que habían conocido épocas de prosperidad, los médicos se movían como fantasmas benevolentes. Sus siluetas, envueltas en capas que habían absorbido el olor persistente de la enfermedad, se recortaban contra el amanecer como símbolos de una resistencia que trascendía la lógica. Porque seguir ejerciendo la medicina durante la peste negra era, en esencia, un acto de fe en la humanidad. La historia no recordará los nombres de la mayoría de estos médicos. No hubo monumentos para quienes murieron con las manos manchadas de sangre infectada, no se escribieron épicas para celebrar a quienes sacrificaron sus vidas en el ejercicio silencioso de una profesión que se había vuelto indistinguible del heroísmo. Pero su legado perdura en cada gesto médico contemporáneo, en cada decisión de anteponer el bienestar del paciente al propio, en cada momento donde la ciencia se encuentra con la compasión. Los instrumentos que utilizaban, primitivos según los estándares actuales, eran extensiones físicas de una voluntad inquebrantable. Cada lanceta representaba una decisión de seguir luchando contra lo inevitable, cada ungüento era una manifestación de esperanza en forma tangible, cada consulta constituía un acto de resistencia contra la desesperación colectiva. La medicina de la peste negra no era solo una práctica clínica, era una declaración de guerra contra la resignación. El conocimiento médico que acumularon durante esos años terribles se pagó con sangre, sudor y vidas humanas. Cada observación clínica había costado la exposición a riesgos mortales. Cada descubrimiento sobre la enfermedad se había obtenido a través del contacto directo con la muerte. Fueron pioneros involuntarios de una medicina experimental donde el laboratorio era el cuerpo humano sufriente y el precio del aprendizaje era la vida misma. Sus bibliotecas médicas, cuando sobrevivían a la destrucción, contenían anotaciones escritas con manos temblorosas, observaciones garabateadas durante breves descansos entre consultas interminables, reflexiones sobre síntomas que se habían convertido en presagios de muerte.